bien, Miguel, y seguimos actualizando la información en este informativo federal y tenemos que hablar sobre la necesidad de reactivar la industria inmobiliaria que veníamos hablando ya hace bastante tiempo, y hubo una reunión clave días atrás con el ministro de Economía, Sergio Massa. Exactamente, allí hubo reunión de los empresarios del sector inmobiliario, porque bueno, hay cuestiones puntuales que están solicitando, que vienen reclamando, como para que el sector vuelva a dinamizarse luego, bueno, de la pandemia, de los avatares económicos. Y estamos en comunicación en ese sentido con Emilio Caravaca Pasos, que formó parte de esa reunión con el ministro Sergio Massa. Emilio, buenas noches, ¿cómo te va? Desde Norte Grande Federal te saludamos. Buenas noches, Emilio. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Natalie. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, Emilio. Bueno, contanos un poco balance de este encuentro con el ministro de Economía. Bueno, realmente hemos estado en una reunión con el ministro Massa planteando, por un lado, la receptividad y el optimismo que despierta en el sector estar hablando hoy del blanqueo que se encuentra vigente, digamos, blanqueo de capitales para inversión en proyectos nuevos, digamos, o en el pozo, lo cual lógicamente tiene un condimento muy importante, que es la activación de la industria inmobiliaria, la generación de puestos de trabajo y sobre todo la inversión de capitales en nuestro país. Y lo que básicamente fuimos a hacer es también manifestarle esta expectativa que genera que hoy se haya incorporado o se esté en proceso de incorporar también lo que nosotros llamamos en el mercado inmobiliario el inmueble usado, que es básicamente la mayoría de la oferta que se encuentra y la importancia que tiene justamente en generar un equilibrio entre la gran oferta que hay, sobre todo de departamentos, la gran oferta y generar de esta manera una demanda de herramientas que genere un equilibrio entre oferta y demanda, pero también en otro mercado que indirectamente se ve o se podría haber beneficiado por este tipo de medidas, que es el mercado de alquileres, donde sabemos que la situación es totalmente distinta. O sea, hay una reducida oferta para una demanda estable o creciente, siempre hablando de departamentos y casas en alquiler. Emilio, obviamente vos hacías mención y bueno, lo que tiene que ver con el tema del dólar, ¿no es cierto? Para la realización de operaciones, particularmente lo que tiene que ver con compras de propiedades, de casas particularmente, y de departamentos. Y en ese sentido, ¿cómo van a tratar de buscarle una salida, de que eso no sea toda una traba para que ustedes puedan tener o llevar adelante negocios inmobiliarios? Bueno, justamente la idea del blanqueo es que quien tiene un capital lo pueda hacer a través de un proceso determinado, poder acceder con esos dólares a la compra de un inmueble. Nosotros lo que creemos, lógicamente, es que también tiene que estar, esto es un proceso que lleva, digamos, que tiene que ver con, o mejor dicho, va a ser en mayor medida acompañado con una cierta coherencia de las medidas anunciadas ahora y lo que sigue en el tiempo. Imagínense que en nuestro mercado, si hablábamos hace 4 meses o 5 meses, en el recinto se estaba, quizás un poco menos, no recuerdo bien si era 3 o 4 meses, se estaba debatiendo un impuesto a la vivienda ociosa. O sea, claramente creemos desde el sector que el camino no es ese, sino los incentivos, el impulso a las actividades, a la construcción y también a la compraventa y las acciones en nuestro país. Creemos que el inicio de ese caminar se da con este tipo de anuncios que lógicamente en el tiempo encontrarán mayor o menor adherencia teniendo en cuenta justamente estas señales. Pero sin duda desde el sector somos optimistas y estamos expectantes a que este tipo de anuncios también se transformen concretamente en medidas, siempre y cuando teniendo en cuenta este último anuncio del inmueble usado incorporado al blanqueo. Exactamente, porque bueno, siempre se hablaba del inmuebles nuevos, obviamente, o de edificios nuevos, como vos hacías mención, y por allí los inmuebles usados, que también es una alternativa para la gente que tiene algo de plata ahorrada y poder invertir o comprar una casa en ese sentido. La cuestión de estos avatares económicos que está sufriendo el país, Emilio, el tema de la inflación también, obviamente, que uno por allá se enfoca en la inflación en cuestiones alimentarias y no en cuestiones que tienen que ver con los inmuebles. ¿Cómo los están afectando y cómo lo están manejando?
Bueno, la inflación es, diría, un flagelo que atraviesa absolutamente a todos los sectores. Hoy, incluso yo diría de manera directa, afecta al mercado inmobiliario, no solamente en lo que tiene que ver en la compraventa, sino también en los alquileres, teniendo en cuenta que los alquileres de vivienda, que son la mayoría, hoy con un parámetro que directamente está relacionado a la inflación y a los salarios, digamos. O sea, eso que antes se pactaba entre partes, digamos, un determinado no existe más. Hoy los porcentajes son variables y lamentablemente en ascenso. Básicamente, los porcentajes con los que se encuentra hoy un inquilino y para los cuales el propietario espera un año a que ocurran, genera un doble efecto, digamos. Por un lado, la difícil previsión de este tipo de porcentajes y por otro lado, lo que estamos viendo en el mercado, que es una oferta reducida y bueno, lógicamente lo que vemos, o sea, la inflación básicamente impacta directa, pero independientemente de eso, también es importante saber que con una cierta o una relativa cambiaria o de la divisa, los anuncios de blanqueo podríamos llegar a tener, teniendo en cuenta que por todos los factores que vos bien dijiste, Miguel, los inmuebles también a la venta se encuentran en valores, diría yo, en un contexto de mucha competitividad en los valores. Es importante que quien tiene un capital pueda, en este caso, o reciba el impulso a través de estos anuncios de hacer y generar una inversión con dinero que tiene. En el mundo, en un contexto inflacionario, diría yo, mundial o de varios países del primer mundo también, es una tendencia el refugio de los capitales en inmuebles, o mejor dicho, en activos reales. Exactamente. Emilio, hay una cuestión que tiene que ver con la ley de alquileres, que bueno, ahora cada año se va renovando y se van modificando los valores de los alquileres. Promedios hoy por hoy, ¿en cuánto están esos valores de un año a otro año en ese trajín que está teniendo la economía? Bueno, los porcentajes de incremento están alrededor del 67%. O sea, quien firmó un contrato hace 12 meses, hoy aumenta un 67% el valor del canon locativo. Y eso también genera, o sea, ese índice generalizado, si bien marca un techo de aumento para quien firmó un contrato, también marca un piso de aumento para aquello que se va desocupando. Entonces, bueno, tiene esta doble lectura que al ser un índice general y compuesto por dos, o mejor dicho, por un promedio de dos cuestiones muy analizables en la economía, que son el salario a través del RIPTE y la inflación a través del IPC, y lo publica el Banco Central, básicamente diría que en líneas generales se aplica de esa manera en todo el país. Lógicamente que en las ciudades más receptivas y con mayor demanda, probablemente se vean aumentos incluso un poco más pronunciados. Emilio, y en ese sentido, los 2 años de pandemia, lo que generó el parate económico a nivel general, ¿ustedes cómo están hoy por hoy? ¿Cómo está el sector inmobiliario? Que seguramente habrá sido uno también en los temas que por allí se analizó con el ministro Sergio Massa. Bueno, justamente ocurren dos situaciones, diría yo, casi asimétricas. Por un lado, hay una vasta oferta de inmuebles en venta, o sea, hay muchos inmuebles en venta. Diría que es un mercado de compradores. Hoy el comprador es quien tiene más opciones para buscar, ver e intentar generar esa inversión. Y por otro lado ocurre lo contrario en cuanto a los alquileres. O sea, hay pocos inmuebles en oferta en alquiler y una demanda creciente. Entonces, lógicamente se hacen menos ventas que en un periodo normal por la baja actividad, diría yo, en relación a un periodo normal, con expectativa de que esto cambie en el corto o mediano plazo con los anuncios que estamos viendo. Y ocurre también lo mismo en los alquileres, pero por la falta de oferta, no la falta de demanda. O sea, se hacen pocos porque no hay la cantidad de unidades suficientes para digamos, atender la demanda que existe.
Emilio, o alcanza sí. justamente nosotros, perdón, decimos que en otro momento era el inmueble, el departamento, la casa quien esperaba el inquilino. Hoy es el eventual inquilino el que espera que se desocupe un departamento o una casa para poder alquilarlo. Exactamente. ¿Y cómo vienen trabajando con el Estado provincial, Emilio, teniendo en cuenta que siempre se apostó a un trabajo público-privado en lo que tiene que ver con las ofertas inmobiliarias, bueno, ahora algunas construcciones que está llevando adelante inclusive el Instituto de Viviendas? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, lógicamente lo que tiene que ver con el Instituto de Viviendas o con planes de vivienda no hacen a la actividad privada, digamos, en este caso de los profesionales, pero por supuesto siempre, en el caso del Colegio de Corredores Inmobiliarios, siempre a disposición de las autoridades provinciales para colaborar en lo que sea necesario. Eso de por sí que es de esa manera y por supuesto que desde el punto de vista de los profesionales estamos siempre para aportar por lo menos nuestra visión profesional como intermediarios de partes muchas veces en lo que tiene que ver con las necesidades del mercado. Pero en ese sentido se hace difícil, complicado poder congeniar un trabajo con el Estado, porque inclusive se había hablado en su momento de la zona sur, por ejemplo, de un trabajo público-privado, en fin, cuestiones que no se pudieron concretar, que se hace muy difícil, muy complicado. Sí, bueno, a veces las situaciones de hecho marcan en cierta manera los tiempos de las cuestiones, pero en este momento hemos tenido varias reuniones a través del colegio, en este caso del Colegio del Chaco, con autoridades provinciales y realmente un gran interés por desarrollar la zona sur. No sé en qué nivel de concreción se encuentra eso, pero en algún momento hemos participado activamente, incluso con informes desde la institución para dar idea por lo menos desde el sector privado y desde el sector profesional, de cuáles eran las cuestiones que entendíamos que se debían abordar en una primera etapa y posteriormente. Emilio, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, esperemos que se concrete lo antes posible, lo conversado con el ministro de Economía, Sergio Massa, por el bien de la economía argentina y por el bien del sector inmobiliario y por el bien de la gente, que por allí tiene la posibilidad de comprar inmueble y tiene algunas trabas, particularmente con el dólar, que esperemos que esto sea una reactivación importante para ustedes. Esperemos que sí, desde el sector estamos expectantes a que eso ocurra y ya se están haciendo algunas charlas y capacitaciones sobre esta cuestión, sobre la instrumentación de que puede llegar a venir, así que siempre a disposición para asesorar a quien quiera realizar una inversión en nuestro país. Por supuesto. Emilio, muchas gracias, gracias por esta comunicación, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Emilio Caravaca Pasos, entonces, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, hablando de este encuentro que tuvieron con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y lo que tiene que ver con el blanqueo de dólares para la compra de inmuebles. No solo inmuebles no, sino también inmuebles usados que están un poco fuera de ese alcance. Bueno, ahora también lo van a incorporar para reactivar un poco el sector inmobiliario. Un sector inmobiliario que alquila mucho, que tiene mucha demanda y poca oferta, pero un sector inmobiliario que también necesita vender inmuebles, pero que obviamente por allí no contaban con la herramienta necesaria como para que aquellas personas que tengan la posibilidad lo puedan hacer y bueno, con estas medidas seguramente se van a poder concretar varias operaciones inmobiliarias. Exactamente, ojalá que a partir de este encuentro se reactive finalmente la industria inmobiliaria, que es algo muy importante, que también reactiva la economía, ¿no? Seguro, se construyen muchos edificios, particularmente, bueno, Resistencia en cuanto a edificios ha crecido enormemente en los últimos años. Pero bueno, sabemos de los costos que también tiene comprar un inmueble y hay muchas personas que por allí en su momento han tenido un ahorro en dólares y bueno, y tienen ese dinero allí y necesitan invertir. Y bueno, la mejor inversión dice que es la inversión en ladrillos. Exacto. En la compra de un inmueble. Bueno, por eso que por allí había ciertas trabas, particularmente con el tema del dólar. Bueno, finalmente eso se va a abrir, se va a buscar una solución por parte del Ministerio de Economía de la Nación para avanzar en este tipo de operaciones.